me aparto del evangelio y me entrono como en lo que es el vallenato. Lo de todos los habidos y por haber, como Patricia Terán, Adriana Lucía, Esmeralda Orozco, Diomedes Díaz, Nelson Velázquez, Giancarlo Centeno, todos estos cantantes, los Diablitos, había música, repertorio de todo el mundo. O sea, tú estabas como solista. Yo llegué a vivir con mujeres como tal, como si fuera un hombre. Estaba con un hombre y me hacían falta las mujeres. Cuando vivía con una mujer me hacían falta los hombres. Esa es la realidad. Mi vida durante de más de 10 años en la música vallenata, mi vida fue un desastre. Uno no es feliz. Me agarra el hombre y me quiere meter en el ventilador de techo. Y yo siendo una mundana enguayabada tremendamente, y yo empiezo a pelear con el diablo, con el demonio, con lo que me quería meter en el ventilador. Ana, ¿quién eras tú? Bueno, crecí, nací en un hogar cristiano. Mi papá músico, gracias a eso desde niña, desde que tengo todo. Memoria, canto, sí, músico, sí. Entonces siempre cantábamos en campañas, en vigilia, todas estas cosas que se hacen. Todo inició desde la iglesia. En la iglesia, sí. Y así íbamos. A los 16 años, que creo que es una de las edades más difíciles para nosotros. La juventud. Sí, me aparto del evangelio. A mis 20 años me voy a Cartagena, a la ciudad de Cartagena, y me entrono como más en lo que es el vallenato, lo que es el turismo en Cartagena. Todas estas agrupaciones que allá en Cartagena se mueven más que en otras partes, sí. Y comienzo yo a trabajar con varias agrupaciones como solista, cantante vallenato, música de todos los vallenatos, pero de todos los habidos y por haber, como Patricia Terán, Adriana Lucía, Esmeralda Orozco, Diomedes Díaz, Nelson Velázquez, Giancarlo Centeno, todos estos cantantes, los Diablitos, había música, repertorio de todo el mundo. O sea, tú estabas como solista. Como solista. Pero, o sea, ¿qué es una solista? Solista es una cantante principal. Sí, el cantante principal está el acordeonero, los músicos, coristas y eso, pero que el cantante, así como Diomedes, que era el cantante principal de la agrupación, sí me hago. ¿Y te llegaste a topar con alguno de ellos? Sí, claro, alcancé a conocer a muchos famosos, y en Cartagena pues trabajé también con muchos acordeoneros también reconocidos. Sí, empezamos en esta vida donde el enemigo, sabemos que las trampas de él son tremendas. Sí, y en la música es uno de los géneros donde se mezclan más cosas, como vemos el alcohol, ¿cierto? El alcohol, las drogas, la prostitución, porque nosotros hemos aprendido y sabemos acá en Cristo Jesús que toda persona que se acuesta con alguien que no es su esposo o su esposa, claro, pues se está prostituyendo, ¿cierto? Y más cuando todo eso se veía dentro de ese mundo. Dentro de ese mundo hay de todo. Hay de todo, hay desorden total donde para uno subirse a una tarima a cantar tiene que dejarse tomar alcohol, porque según los nervios para estar activos, para estar esto, pero vemos que acá en Cristo no necesitamos nada de eso, ¿verdad? Que todo es muy diferente. Pero eso es pura mentira del enemigo. Amén. Todas estas cosas que él enreda a la juventud, a la sociedad, ¿cierto? Entonces vemos que en esto de la música se mueve todo esto, aún en yo llegué a vivir con mujeres como tal, como si fuera un hombre. Sí, ya mi vida era un desastre, no... O sea, pero te llegaban pensamientos viendo de que habías salido de la iglesia, o no se te pasaba eso por la mente. La palabra de Dios dice en Romanos que en la mente de nosotros se entenebrece. Cuando nosotros nos apartamos de Cristo, todo lo que tú has hecho en Cristo, a ti prácticamente eso no te sirve de nada, ¿cierto? Porque eres despojado de los brazos de Dios. Y la mente se cierra de tal manera que ya se pierde el temor a Dios. Cuando nosotros le perdemos el respeto, el temor a Dios, se pierde todo. Ahí no hay nada más que pensar, ahí no hay nada más que ver. Si ya uno ni piensa eso. Aunque hay momentos, fíjate que uno trasnochado, enguayabado, destrozado.
Sí, porque se pierde la plata, se malgasta, se acuesta uno hasta con el que no se quiere acostar, hace desastre y son esos momentos que uno como que se siente tan mal, tan triste, que uno dice qué hago, qué es de mi vida. O sea, aunque aparentabas algo por fuera, por dentro estaba Exactamente, eso es la realidad. Esa es la realidad. Mi vida durante de más de 10 años en la música vallenata, mi vida fue un desastre. Uno no es feliz. Mira, yo te digo que estaba con un hombre y me hacían falta las mujeres. Cuando vivía con una mujer me hacían falta los hombres. Andaba con los dos, siempre sostenía relaciones tanto con hombres como con mujeres. Y sin embargo, el vacío que estaba en mi corazón nunca se llenaba. Pasando el tiempo, o sea, ¿qué decían tus familiares, tus cercanos, viendo de que tú venías de un mundo del cristianismo y ahora pasar del mundo del cristianismo al mundo? Importante, mira, mi madre, una mujer súper especial que ya no está en este mundo, hace 9 años ya que partió. Mi mamá nunca dejó de orar por nosotros, siempre hay una promesa que nos cobija a nosotros. En el momento que nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón, de nuestra casa a Dios, dice que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿cierto? Entonces eso depende de nosotros, qué tanto nosotros nos aferremos a esta promesa. Y mi madre siempre, sí, mi mamá nos aconsejaba, a mí sobre todo, porque todos mis hermanos, ninguno como que siguió la música, yo fui la que... O sea, tú fuiste la única descarrilada, podemos decir. O sea, yo la música para mí eso era lo más importante, yo decía que yo la música no la dejaba por nadie. O sea, podemos decir que en ese entonces lo hacías por amor o por dinero, o por ambas. Por todo, porque conocí gente buena, fíjate, conocí hombres buenos, gente que estaba dispuesta a estar conmigo, pero yo no valoraba nada de esto, porque yo solamente quería era eso, y siempre esto, como te decía, que no se sacia. No se sacia el ser humano, no se sacia en las cosas del mundo, sino que siempre quiere algo. Y no quiere una estabilidad, porque eso no lo quiere el enemigo. No quiere que nosotros tengamos una estabilidad. Y hasta el día de hoy seguimos luchando contra todo esto, fíjate. O sea, tú te sentías vacía. Exactamente. ¿Cómo llega tu conversión siendo cantante de música vallenata? Bueno, mira que todo el plan de Dios es perfecto. Amén. Cuando yo me fui de Montería, yo tenía aproximadamente 20 años. Pero yo en Montería me pasaron muchas cosas en esa adolescencia, en esa juventud. Y yo me fui, que estas fueron una de las cosas también que a mí me hicieron tomar esta decisión, porque yo ya tenía 4 hijos. Siendo una pelada joven, tenía 4 hijos. Me quedé sola con mis 4 hijos. Y yo aborrezco a los hombres desde ese momento que el padre de mis hijos me deja por otra mujer con 4 pelados pequeños, con uno hasta en la barriga. Y entonces yo a raíz de esa situación yo dije, si a esa mujer no le importó meterse en mi hogar y dejar a 4 hijos sin papá, entonces yo tampoco voy a tener compasión por nadie, tampoco voy a querer a más nadie. Y mira que esas palabras se cumplieron, porque el corazón del hombre se cierra. No es que lo haga de su propio gusto, sino que el diablo escucha y se aprovecha de todo esto, ¿cierto? Porque cuando Dios tiene un propósito contigo, el mundo de las tinieblas también lo sabe, que hay un plan, un propósito. Entonces, estas cosas ayudaron a que yo tomara esta decisión. Por lo tanto, yo no quería a nadie. En mi corazón no había amor por nadie. Por nadie es por nadie ni por mí misma, porque vemos que la palabra dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que si tú no te amas a ti mismo, tú no puedes amar a nadie más. En las cosas del mundo, yo tenía luchas espirituales. Sí. Mira, yo una vez tuve en plena luz del día una visión. En plena luz del día. Yo tenía en mi cuarto un ventilador de techo y estaba acostada. En ese momento hubo un hombre, un demonio, el diablo, no sé, me ha agarrado a mí y me quería meter en ese ventilador de techo. Sí. Y en un momento de vida tremenda, desordenada. Ni para decir, no, que era que yo estaba... Obviamente, después de eso, yo demoro muchos años para convertirme. Pero en el mundo espiritual ya eso se sabía. Y la lucha... O sea, ya tú tenías el conocimiento un poco de eso. ¿O tú lo veías como algo normal? No, en ese momento no lo vi como algo normal, porque te lo digo que yo estoy despierta y yo estoy acostada mirando así, de repente es una visión. Me agarra el hombre y me quiere meter en el ventilador de techo. Y yo siendo una mundana enguayabada tremendamente, y yo empiezo a pelear con el diablo, con el demonio, con lo que me quería meter en el ventilador.
Y en ese momento yo le decía, porque yo sabía de la palabra, así como el diablo también sabe, él la conoce, Claro, él conoce sí. la Biblia, ¿cierto? En ese momento yo le hablé con esa autoridad y le digo, tú no tienes autoridad ni siquiera sobre un cabello que se cae de mi cabeza. Y cuando le dije eso, me soltó, me sostiene y me eleva hacia arriba. Cuando me eleva hacia arriba me lleva hasta las nubes, volando. Y de allá yo podía ver la tierra y todo era candela. Todo era llamas de fuego. Aquí en la tierra yo miraba y toda la tierra ardía en llamas de fuego. Y la gente se quemaba y gritaba, los árboles, todo lo que había en la tierra ardía en llamas de fuego. Sí. Y yo de allá arriba yo podía ver esto. Y así miré así hacia el cielo y el cielo estaba azulito, azulito, bonito. Y había un versículo así grande que decía, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Aparecía así. Grande así en el cielo, así. En el cielo azul aparecía ese versículo así tan bonito así. Y cuando ya yo leo el versículo, enseguida me suelta. Y yo enseguida me paro de la cama gritando, llorando. O sea, era algo tremendo. Nunca había sentido eso. No, imagínate, eso fue horrible. De pronto uno acá, porque ya han pasado los años y eso, pero vivirlo fue algo tenebroso, se puede decir. Y yo cuando eso mi mamá todavía estaba viva. Y yo llamé a mi mamá llorando y gritando por esta situación. Y en eso que el día quería ser evangélica, quería buscar la iglesia. Ahí sí. Ahí sí andaba asustada. Pero qué va. Después nuevamente seguí otra vez en mi vida y se me olvidó. Se me olvidó lo que me había pasado. Y en ese momento Dios me habló a mí como el padre cuando regaña al hijo con molesto. Y me dijo, y tú has hecho lo que has querido. Yo te solté para que fueras al mundo y probaras lo que el mundo te ofrecía. Y dime qué te ha dado el mundo. Te ha dado llanto, tristeza, dolor, traición. Pero vas a venir a mis pies a las buenas o a las malas. Y yo tenía mis ojos cerrados y todo. Y escucho que Dios me dice, Paola, ¿cuándo tú vas a venir a mis pies? Y yo le respondo a Dios y le digo, un día de estos. Y Él me dice, un día de estos no, es hoy. Y yo enseguida, yo no, Señor, porque yo hablaba un poquito como Gomela, venía de Cartagena y el hablado es muy diferente y todas estas cosas. Y yo así en mi acento le hablaba a Dios. Y yo le no, espérate ahí que estamos empezando diciembre. De pronto en enero hablamos, pero ahorita no me voy a convertir. Mira, yo pensaba en ese momento, hasta de un par de adrentes en adelante. Yo pensaba, porque yo tenía el cabello pintado de rubio, porque a mí no me gustaba el pelo negro. Que yo así me veo vieja, y el pelo pintado de mono, de rubio. El maquillaje excesivo. Ligra, mochito, tú sabes todo eso. Y yo pensaba en todo eso, yo no voy a dejar mi ropa, yo mis mochos, mis minifaldas, mis licras, yo pensaba en todo, en lo mínimo que de pronto tenía que dejar en ese momento. Porque es una de las cosas que nosotros pensamos en eso, no pensamos en lo que vamos a obtener, sino en lo que vamos a perder, no sabiendo de que lo que vamos a conseguir es más grande y más maravilloso que cualquier cosa que se pueda quedar atrás. Entonces, pero comienza un proceso, porque el profeta Jeremías dice, me seduciste, oh Señor, oh Jehová, me seduciste y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste, ¿cierto? Entonces hubo esa lucha y a mí me gusta mucho ese versículo, porque en ese momento hubo una lucha entre Dios y yo, Dios a convertirme y yo a que no, pero Él me ganó. O sea, estabas necia a que no te quería convertir. A que no, y yo estaba ahí, pero yo no quería ser evangélica, ¿sí? Entonces, imagínate, yo tenía orden de captura y yo misma fui y me entregué a la iglesia y vino Dios y aprovechó y me echó guante. Entonces, a mí me tocó decir que sí, porque no me dejaba quieta, y es hoy. Cuando ya llego a la casa, ya que estaba ahí mismo ahí cerquitica, ya me estaban esperando para irme a tomar cerveza. Sí. Y a mí con lo que me gustaba la cerveza, el ron, más que la comida. y es un punto importante. Hay gente que piensa que si tú vas a la iglesia y estás en las cosas del mundo, tú le estás faltando el respeto a Dios.
Pero el cambio que Dios va haciendo en tu vida, el Espíritu Santo te va redarguyendo y Él es el que te va guiando y Él es el que va cambiando y transformando al ser humano. Hay gente, sí, en muchas ocasiones, hay gente que se convierte y ¡pran! O sea, es un cambio radical, ya, enseguida, un cambio total, enseguida dejan todo y se convierten, porque dependiendo cómo sea la situación, yo no enseguida no me afirmé, pero ya había ya yo había hecho la oración, ya yo le había dicho al Señor, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador, ¿cierto? Ya, aquí estoy. Se me olvidó que me había acabado de convertir. Yo iba a la iglesia y me seguía tomando mi cerveza, las dos cosas, porque para la vida que yo traía desordenada, ya yo prácticamente, lo único que a mí me faltaba dejar era el ron y a los hombres, porque esa era otra adicción. Yo tenía una adicción por el hombre tremenda. A mí el hombre que me gustaba, así como Dios te pone gracia, el diablo también te la pone. Y a mí el hombre que me gustaba, yo me lo tenía que conquistar y entre más difícil fuera, más, eso era un reto más para mí. Y el que a mí me gustaba, sí, caía, porque caía. Y yo nunca practiqué brujería, pero el diablo me daba esa como que, sí, me decía como que qué tenía que hacer. Y entonces ya yo prácticamente para lo que venía acostumbrada, ya prácticamente ya era poco. Era mucho, pero era poco comparado a lo que venía haciendo. Así tú sigues tomando, pero no dejes de venir a la iglesia. Algo importante. ¿Por qué? Porque la palabra va martillando, ¿cierto? Entonces, yo digo que ese era el momento ya, porque yo seguía haciéndolo, iba y tomaba y venía a la iglesia y no dejaba de ir a la iglesia y me fui emocionando. Hay un momento ya en ese poco tiempo, entre un mes y medio prácticamente, que yo nuevamente, yo le digo al Señor, bueno Señor, tú quieres que yo te ame, enséñame a amar, porque la verdad es que yo no sé amar, porque hay que ser sincero con Dios. Claro, es la verdad. Yo no amaba a nadie, yo no sabía lo que era el amor. Yo le dije a Dios, enséñame a amar, porque yo no sé amar, enséñame a amarte para yo serte fiel. Y le dije también, yo soy alcohólica, tuve que reconocerlo, pero yo sola no puedo. Empiezo yo, ya me compré mi primera falda y mira, ya yo me miraba al espejo y con la licra, el pantalón, y ya yo no me veía bien, yo misma no me veía bien. A mí nadie me dio, ni en la iglesia me dijeron, mira, no te vistas así o no vengas así, no. El mismo Espíritu Santo empieza a trabajar conmigo, sí, empieza a trabajarme. Y ya yo me miraba al espejo y yo me veía como maluca. Y yo decía, pero si esta es la misma ropa que yo me ponía, que yo me veía bien bacana, porque ahora no me la veo bien. Pero me ponía un vestidito, una falda, y yo, ay, así sí, y yo misma me hacía así, ya me veía como con otra cara. Y empiezo ese proceso. Empieza mi vida a cambiar al 100% ya. Me empiezo a entregar ya de lleno a las cosas de Dios. Me bautizo a los 5 meses. Eso quería que me bautizaran así fuera ahí en la casa, pero quería que me bautizaran porque, como yo te dije antes, a mí la música es algo que a mí me encanta, cantar. Entonces yo dije, bueno, yo era cantante para el mundo, pero yo quiero alabar a Dios, quiero adorarlo, quiero exaltarlo ahora con mi voz. Y ya yo quería también servirle a Dios en este ámbito. Y ya me bautizo, empiezo a servir en la iglesia como adoradora, salmista. También predico la palabra para la honra y gloria de Dios, porque Él es el que hace todas las maravillas. Todo lo hace Él, todo por su amor, por su misericordia. Si te gustó este video, no olvides regalarme un like y suscribirte a este canal. Dios te bendiga.